El programa América Hoy, de Radio Exterior de España, en la Casa de América. Saludos desde el Palacio de Linares de Madrid, desde donde hacemos hoy este programa. Gracias, como siempre, a la colaboración entre Casa de América de Madrid y Radio Exterior de España. En esta ocasión vamos a hablar del poder de las letras, literatura y homosexualidad, con nuestros invitados. Son el escritor chileno Pablo Simonetti y los españoles Luis G. Martín y Eduardo Mendicuti. En el control de sonido contamos hoy con Pablo Serrano y con Antonio Gutiérrez. Queremos dar también las gracias a Israel Doncel, coordinador de prensa de Casa de América, y Ana María Rodríguez, responsable de literatura de esta Casa de América de Madrid. Y también gracias al público que nos está acompañando hoy. En la dirección y presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comenzamos. América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España. Como ya saben y les he anunciado, hoy vamos a hablar aquí en la Casa de América del poder de las letras, literatura y homosexualidad, y en concreto también poniendo el acento en América Latina. La literatura iberoamericana, que engloba un lado y otro del Atlántico, ha sido un factor de suma importancia para la visibilización de los derechos y reivindicaciones del colectivo homosexual en la región, no solo en cuestiones de corte legal, sino también en el marco social. Así que en este programa queremos poner queremos hacer un análisis del poder que las letras tienen en este tipo de procesos, de la mano, como antes les indicaba, de tres escritores que conocen desde su propia experiencia los debates que puede generar la literatura de temática homosexual. Vamos a comenzar con nuestro visitante que llega de Chile, con Pablo Simonetti, que además está presentando estos días aquí en España su nueva novela, Desastres Naturales, publicada por Alfaguara. Nació en Santiago de Chile, es ingeniero industrial, aunque desde 1996 se volcó por completo en la literatura. En 1997 ganó el Concurso Nacional de Cuentos Paula con Santa Lucía, que luego publicó en Vidas Vulnerables, que tuvo una mención especial del Premio Municipal de Santiago. En 2004 publicó Madre que estás en los cielos, traducida a varios idiomas. En 2007 La razón de los amantes, y sus últimas obras son Las barreras del pudor, La soberbia juventud y Jardín, y ahora, como decíamos, Desastres naturales. Es también director de la Fundación Iguales, que trabaja por la plena igualdad de derechos y la no discriminación de la diversidad sexual, y ha sido también su presidente de esta fundación. Bienvenido de nuevo a España, porque ya nos ha visitado varias veces. ¿Qué tal? Muy bien, Teresa, muchas gracias. Pues queríamos que nos comentara, que nos hablara algo de Desastres Naturales, de su última novela que está presentando aquí, en la que creo que ha unido esos desastres naturales que ocurrieron en su país, también con su historia, su biografía, ¿no? Claro, es una novela que el título llama a pensar en cómo la familia de Marco, que es el protagonista, toma la homosexualidad de su hijo como si fuera un desastre natural, ¿no? Como si fuera una maldición caída del cielo para la que hay que rogar para que no los siga castigando. Y claro, a Marco eso también le resuena como un desastre natural, el rechazo de su familia. Y por último, todo esto está englobado por el desastre político que ocurrió en Chile con el golpe de Estado y la dictadura. Y es una novela que en cierta parte busca en los desastres naturales y en el paisaje metáforas para hablar de la vida de Marco, y que la vida de Marco tiene un estrecho paralelismo con la mía, pero no digo que es la mía porque hay muchas libertades de ficción que yo me tomo para poder crear con mayor libertad la novela y el ritmo, y encontrar el ritmo de la novela. Y hay escenas que están que son mentira, como le escuchaba decir ayer a Molina Foix, que sonaba muy iconoclasta con la literatura, porque nosotros mentimos para decir la verdad, ¿no? y hay otras
muchas que son, claro, que están muy apegadas a lo que a mí me ocurrió, porque es el tiempo, es la época, el entorno político, el entorno social, el entorno religioso, el entorno familiar en el que yo viví. Entonces es núcleo y membrana, y quizás hay algo de ficción en el plasma celular de esta novela. En el aspecto familiar, creo que tiene que ver algo que sucedió en 1971, que hubo el volcán Villarrica entró en erupción, y entonces eso, ustedes tuvieron que salir, su familia, ¿no?, de allí, y aprovechó pues unos meses, y ahí parece que tuvo un contacto más personal con su padre, ¿no? Claro, el padre pierde su fábrica a manos del gobierno de la Unidad Popular, que se lo expropia usando un artículo que decía que era una empresa estratégica para el desarrollo del país. El padre ha dedicado media vida a esa fábrica, toda su vida útil, podríamos decir, se la ha dedicado a la fábrica, y sencillamente se siente sin nada que hacer, y en vez de deprimirse, en un momento dice, bueno, vamos a hacer un viaje al sur. Y es primera vez que él y sus hijos menores, que son los que van con él en el viaje, y su mujer, tienen un tiempo largo para compartir, y mientras más lejos están de la vida que se han dado para ello, Marco se siente más integrado y más cerca de su padre. En el primer día a ellos les toca enfrentar la erupción del volcán Villarrica, y en esa erupción el padre tiene alguna actitud heroica que el hijo admira, y al mismo tiempo hay una complicidad entre ellos que crece a partir de ese día a lo largo de todo el viaje, y en unos veranos sucesivos en que también tienen mucho tiempo para compartir, en que padre e hijo tienen una cercanía que no tuvieron nunca antes y que no van a tener nunca después. Pues son relaciones familiares, la dificultad también dentro de la familia de hablar de esa homosexualidad. Y usted también, no solamente en esta novela, sino en anteriores novelas, hay siempre, o de alguna manera en muchas de ellas, ese fondo de la dictadura militar, de lo que sucedió en Chile, ¿no? Bueno, partiendo por el tema de la familia, a mí siempre me ha interesado el tema de la familia. Yo en mis novelas podría decir, sin errar tanto ni resumir demasiado, que son sobre la identidad y sobre el conflicto que la identidad lleva con la pertenencia, ¿no? Cuánto sacrifica de uno mismo para pertenecer, y cuánta pertenencia está dispuesto a dejar por desarrollarse como la persona que cree que es. Ese ha sido como una constante a lo largo de mi historia literaria, de mi trabajo literario. Y en esa constante la familia aparece seguido, porque claro, es ahí donde se generan los principales conflictos identitarios de una persona, y sobre todo con las figuras paterna y materna. Yo ya escribí una novela que se llama Madre que está en los cielos, y ahora esta novela que tiene una polaridad masculina y trata sobre la relación del hijo con el padre, porque en esas relaciones son donde se está claramente definiendo la identidad por asociación o por oposición. En ambos casos son interesantes. Y claro, en esta particularmente aparece la dictadura con más fuerza que antes. Me parece que esa polaridad masculina me llevó también a esos campos, porque diría hasta una polaridad machista, porque la dictadura, aparte de la brutal persecución política, también impuso una disciplina cultural respecto de los géneros, y creó estas ideas como muy compartimentadas de los hombres y de las mujeres, haciendo desaparecer la diferencia y encasillando a los hombres y a las mujeres en unos papeles preconcebidos propios de campamentos militares, ¿no? Así como, incluso teníamos toque de diana, nos teníamos que ir a acostar todos a una cierta hora y levantarnos también todos a una hora temprana para ir a trabajar. Entonces la dictadura tuvo consecuencias que fueron incluso más allá de la persecución política, que fueron las peores, pero también todos pagamos un precio, porque cualquier forma de diferencia, de disidencia, fue perseguida, y todo tenía que ser vivido de manera subrepticia, subterránea, y eso hace que el propio protagonista, Marco, tenga que vivir su despliegue,
bueno, todo su aprendizaje sexual, su crecimiento sexual, sin palabras, sin lugar, sin espacios para poder, no sé, que tuviera una dimensión que fuera más allá de la pura sexualidad y que adquiriera una dimensión afectiva. Pues eran temas que seguramente van a salir a lo largo de este programa. Vamos a presentar a Luis G. Martín, que estudió Filología Hispánica, es periodista también, formó parte de los equipos fundadores de las revistas culturales Esperpento y Perchero, ha sido editor, formó parte del Gabinete de Cultura de la exministra Ángeles González Sinde. Como escritor, su primer libro publicado en 1990 fue Los Oscuros, una colección de cuentos. Tiene novelas también como La Dulce Ira, La Muerte de Taccio, que fue premio Ramón Gómez de la Serna, La Mujer de la Sombra. Ha ganado varios premios, como en 2009 el premio Antonio Machado por el cuento Los años más felices, y es autor también de La vida equivocada, y el año pasado publicó un libro, El amor al revés, una biografía sentimental que condensó, he leído en algún lugar, como lo habían definido, años de mentiras, miedos y contradicciones. Partía también de una base autobiográfica, ¿no? Sí, en mi caso, a diferencia de lo que decía ahora Pablo, yo ya estaba cansado de mentir para decir la verdad, y lo que hice fue decir la verdad a secas, vamos, o sea, contar aquello que me había ocurrido tal como yo recordaba que me había ocurrido, acudiendo a la pequeña base documental que todos tenemos, que son los diarios, las cartas y el testimonio de las personas que compartieron aquellos años con uno. Y conté, pues sí, desde el descubrimiento, 14, 15 años de la homosexualidad, hasta el fin de la tortura ya a los 30, porque yo fui de los homosexuales torturados, autotorturados, de los homosexuales que creían que eso era un desastre natural. También hay en este libro, me imagino, una búsqueda de identidad, como decía antes, sí, Pablo, ¿no? La identidad, yo creo que en todo lo que tiene que ver con, yo creo que lo vamos a discutir sobre el sentido de la literatura homosexual o no, pero más allá de nominalismos y de que podamos llamar a un determinado tipo de literatura homosexual o literatura china, lo que está claro es que hay un problema que determinados grupos, que determinados colectivos tienen y otros tienen menos. Yo creo que todos en la adolescencia tienen un problema de identidad, porque se dan cuenta de repente de que el mundo está allá afuera y de que el mundo es un disparate, y por lo tanto uno trata de definir quién es. A los 13, a los 14, a los 15 años, todos, con cualquier perfil, pero evidentemente aquellos que desencajan en el molde común, y los homosexuales desencajamos, pero desencajábamos mucho más aún en determinadas circunstancias históricas y en determinadas circunstancias regionales, desencajan más hoy en una capital de provincias que en Madrid, por ejemplo. Los homosexuales teníamos desde ese momento la obligación, la necesidad extra de plantearnos continuamente quién éramos y cuál era nuestra identidad, por qué no respondíamos a esos cánones, y si eso era una rama más de la peste divina, o si eso tenía que ver con la naturaleza, o si no tenía que ver con nada, sino con la mera condición humana. Esa época de reflexión en el momento crítico en el que uno va gestando su personalidad, que es el principio de la adolescencia, es lo que yo creo que distingue a determinados grupos, pero de luego al colectivo homosexual. Pues de ello también hablaremos. Se ha planteado ya alguna de esas preguntas que seguramente van a salir a lo largo de los próximos minutos, y vamos a presentar ya a nuestro tercer invitado, a Eduardo Mendicuti, que es también escritor. Comenzó como escritor de relatos. Su cuento La buena vida consiguió 5 Huchas de Plata y el de la revista literaria Nueva Estafeta. Después se pasó a la novela. Tiene Tatuaje, Premio Sésamo en 1973, Cenizas, el del Café Gijón. Después, por ejemplo, El Palomo Cojo fue llevado al cine por Jaime de Armiñán, o también Los novios búlgaros por Eloy de la Iglesia.
iglesia. Ha escrito Una mala noche la tiene cualquiera, El ángel descuidado, California, y el último libro, Furias divinas, publicado por Tusquets. Bienvenido también. Una dilatada hora, ¿no? No he podido decir yo ahí todo lo que tiene. Es que ya soy muy mayor. Bueno, muy prolífico, que tampoco... Bueno, también he escrito, tiene que ver, vamos, claro. quiero decir, pero sobre todo ya soy muy mayor. Entonces, la última es Furia. Pido perdón porque estos son unos seres muy serios, como habéis oído, ¿no? Y yo en estas cosas siempre quedo como un tarambana y un frívolo, pero Bueno, es que su literatura también... un poco tarambana y un poco frívola. Su literatura también ha sido definida como que contiene muchísimo humor, ¿no? A la hora de hacer esas novelas. Sí, esos sí. escritos, Entonces, de la última novela que ha citado, que es Furias Divina, yo siempre simplemente para llamar la atención, digo que es una novela de travestis que se hacen de Podemos. En realidad no es exactamente eso, primero porque no son travestis exactamente, son drags. Sí, son drags, son más que Transformistas. Transformistas, es decir, personas que lo están pasando muy mal, porque en esta vida y en este momento, en este país, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y este grupo pues decide salir adelante haciendo transformismo en un tugurio que se inventan, que tiene mucho éxito, ¿no? Y cada uno va contando en primera persona lo que es en este momento, lo que ha sido. Es verdad que por debajo de todo el jolgorio hay dolor, hay recuerdos dolorosos y tristes y conflictivos, pero utilizan el humor, porque a mí el humor me parece una forma de resistencia, y una forma de disidencia, y una forma de salir adelante, y una manera de hacer frente a los insultos y de hacer frente a las vejaciones. Y el humor en la vida y en la literatura sirve muchas veces sirve para que uno se pueda salvar a pesar de todo. Y creo que también tiene en puertas una nueva novela, hablando de escritor prolífico como es. A ver, ¿no? Yo publico una novela cada 2 años, 2 años y medio, es un ritmo habitual que tengo, ¿no? Pero claro, como tengo muchos años, pues imagínate, cada 2 años o 2 años y medio, pues empiezan a salir novelas. Sí, es una novela que la verdad es que le voy a dar al clic para mandarlo el lunes. Ya me lo he propuesto firmemente, ya estoy cansado de hacer revisiones de historias de esas. No me importa decir el nombre, porque yo nunca me importa decir el título, Malandar. ¿Y puede contar algo del contenido? ¿O es una historia... Bueno, mira, yo quería hacer una novela sobre el concepto de hogar. Lo que pasa es que me ha salido, me parece, un elogio de la promiscuidad, pero bueno. Hogares temporales. Eso es decir, ¿por qué vamos? Porque es que eso a mí me pone un poco nervioso. Está muy bien que la gente y también los gays establezcan, se casen y tengan un hogar estable para el resto de su vida, o no, da igual, ¿no? El hecho de que el derecho a casarse, que es lo que hay que defender por encima de todo, no implica que cuando 2 gays o 2 lesbianas se casen estén obligados a ser ejemplares, pues no. Se pueden equivocar, pueden divorciarse, ya te diré yo. Pues, como cualquiera, ¿no? Algunos más que otros, pero bueno. Y entonces yo quería hacer el concepto de hogar con la idea de que por la sentimentalidad que los gays los homosexuales hemos vivido durante tanto tiempo, el concepto de hogar ha podido ser fragmentado, es decir, han podido ser hogares provisionales. Uno ha vivido durante un tiempo sin necesidad de casarse o sin poder casarse con una persona y eso ha sido un hogar. Luego con otra y ha sido otro hogar, pero luego también hay hogares mucho más subjetivos, claro, y efímeros, ¿no? Por ejemplo, si uno está en el cine Carretas y al lado tiene, el antiguo cine Carretas, y al lado tiene a alguien y aquello funciona, pues eso en ese momento es un hogar. Joder, esto ya sí que es estirar el concepto. Pues claro, y tú a mí no me interrumpas, es que tengo muchas ganas de interrumpir. Bueno, si no le interrumpiremos porque somos varios los que estamos aquí. Entonces, en realidad, a ver, todo ese concepto de hogar parte de una historia de amor a 3. Yo ya me voy a liar más. Una historia de amor a 3. Y lo que pasa es que ahora voy a decir una cosa que a lo mejor algunos lectores que hayan leído libros míos puedan decir, este ya está entrando en es una historia de amor a 3 entre 2 chicos y una chica. Pero el papel central sobre el que pivota la historia de amor no es la chica, como alguien podría pensar, ¿no? Es uno de los chicos.
¿vale? Y no precisamente el más arriesgado, porque el más arriesgado es el que escribe, el narra en primera persona, que en un momento determinado decide irse a la capital a comerse el mundo y a comerse lo que haga falta. Pero esa historia de amor va a durar 50 años. Los otros dos, chicos y chicas, se casan y por tanto establecen un hogar, como los tradicional. Y el otro, pues tiene los hogares provisionales de los que estoy hablando todo el rato. Pues aprovechando esos 50 años que mencionaba, vamos a centrarnos también en lo que proponíamos con este programa acerca del poder de las letras, literatura y homosexualidad. Antes decía Luis G. Martín que seguramente saldría a colación si existe o no una literatura homosexual y también cómo ha ido evolucionando, si la literatura sobre el mundo gay, conforme se han ido conquistando derechos, ha ido perdiendo un poco su función para ser pues una literatura que habla de sentimientos, de pues en realidad de historias, o no sé cómo piensan nuestros invitados que existe o no y qué poder tiene esta literatura para cambiar de alguna forma las formas de pensar y también esas leyes. Bueno, Luis G. escribió, y me gustaría que él hablara de eso, escribió una columna muy esclarecedora en el diario El País acerca de las distintas caligrafías de la literatura gay, y ahí se muestran, bueno, las tres que han sido dominantes y cómo una da paso a la otra y se imbrican y bueno, y en este sentido la literatura gay va a seguir adelante sin ninguna duda, porque es como la literatura chilena. Sencillamente cambia de condiciones, son nuevos los estados. Puede ser que se parezca un poco más a la literatura heterosexual, pero siempre va a existir una característica de identidad que la va a estar marcando. Y yo también en eso estoy de acuerdo con Eduardo, que se lo he leído en muchas entrevistas, y que dice que claro, por supuesto que existe la literatura gay y que claro, por supuesto existe la literatura heterosexual. El problema es que la gay se le pone la etiqueta como una forma de menospreciarla, de volverla menos universal, de decir que esto es solo para un grupo. En cambio la heterosexual se supone que es universal per se, y eso es un pensamiento equivocado. Ahora no tenemos que ser nosotros los que nos andemos sacando las etiquetas, sino que los que tienen que sacar las etiquetas son los lectores, de pensar de que una novela, por ser gay y ser tan particular en ese sentido, vaya a ser menos universal. Es decir, todas las grandes novelas de la historia son profundamente particulares y hablan de lugares, de culturas, de costumbres, de personajes, digamos, que son únicos y que están todos, diría yo, bordados en torno al desarrollo de una identidad muy propia. Y esa particularidad es lo que los hace universales. Entonces, si nosotros, por conformar la regla de la heterosexualidad, nos borráramos a nosotros mismos y nuestras propias identidades, porque yo creo que el autor es siempre, finalmente, está teniendo una conversación, hay una corriente de identidad que está yendo del autor al lector a través de sus personajes, ¿no? Y en esa corriente, por supuesto que la identidad del autor se proyecta a través de la historia hasta el lector. Es decir, nosotros cuando estamos leyendo, uno siempre dice, bueno, estoy leyendo una historia, pero también, ¿qué me está queriendo decir el autor? ¿No? Y ese autor es alguien que está proyectando un pensamiento, y ese pensamiento tiene que ver con su lugar en el mundo y con quién piensa que es. Entonces, a mí me parece que claro, que sí hay una literatura gay y que va a seguir existiendo siempre esa literatura gay por las experiencias particulares que nos toca vivir, no necesariamente quizás en el futuro de discriminación, aunque yo creo que esa va a existir siempre también, porque lo primero que se ve amenazado cuando la discusión política se polariza y cuando aparecen los fascismos, que es lo que hemos estado viendo en el último tiempo en el mundo entero, es que se ven amenazadas estas libertades que son las más frágiles.
las libertades personales más frágiles. Si no, incluso las libertades personales que consideramos que están como bajas en este tiempo, que es la de la libertad de derecho a la vida incluso, pero antes que eso, lo primero que se va perdiendo son estas libertades. Y así que siempre yo en Desastres Naturales, cuando lo escribí, yo lo considero una novela de época. Estamos hablando de un tiempo en Chile en particular donde la influencia de la Iglesia Católica y la disciplina cultural de la dictadura eran particularmente perniciosas para el desarrollo de un joven gay. Hoy en Chile ya eso no es así, pero yo les quería recordar, decir, mire, esto fue hace muy poco y nosotros tenemos una tendencia a caer en los estereotipos y a decir somos todos blancos, somos blanco o negro y no puede haber nada en medio. Entonces la sociedad en general tienden a ser uniformes de alguna bipolares en cierto sentido, o blanco o negro, o hombre o mujer, o gay o heterosexual. Siempre esta cosa lo vi siempre complicado. Bueno, pero para terminar con la pregunta, el que se tiene que sacar el prejuicio de la cabeza es el lector, y nosotros no nos tenemos que sacar nuestra identidad de nuestras vidas y poder ser libre al escribir. Por alusiones, decía ese artículo. Por alusiones me ha puesto en un problema porque no me acuerdo exactamente cuál era nuestra caligrafía. Yo me acuerdo. Pero creo que eran, tú me corriges si me equivoco, creo que lo que yo sostenía es que la literatura homosexual a lo largo de su existencia, y claro que hay literatura homosexual, lo que pasa es que ahora también podemos entrar en matices, la literatura homosexual yo creo que ha sido una literatura de la identidad, es decir, muy parecida a lo que podría ser la literatura judía, a lo que hablábamos antes, una literatura que busca realmente la autodefinición y la autoafirmación del sujeto que escribe y que cuenta, por lo tanto, aquello que ha pasado para llegar hasta ese punto. Es una literatura del dolor, es decir, está claro que los homosexuales durante décadas, y muchos homosexuales todavía hoy, sobre todo en algunas partes del mundo, lo que han hecho ha sido sufrir represión, sufrir silencio, sufrir ocultamiento, sufrir la imposibilidad de amar. Y en tercer lugar, había una literatura de la rebelión o de la revuelta. O de la transgresión. Le digo que tengo aquí yo sus 3 puntos. Identidad, que sería conflicto, dolor, sentimentalidad, extrañada. Luego dandismo y exaltación como celebración de la vida. Y transgresión. Es verdad. Sí, Eduardo. Las dos primeras que Eduardo. iban juntos. La segunda, que es Eduardo, que hoy nos ha descolocado. Ya nos vamos quedando solos, ya no hay homosexuales puros en el mundo. Te lo tengo que explicar. Que es la del dandismo y la exaltación, es la que de alguna manera ha celebrado, ha cantado esa vida en la periferia, esa vida alegre, esa vida feliz que se ha producido durante siempre también en la periferia del mundo real por parte de los colectivos homosexuales. Y el tercero es la de la transgresión, que es claro, la transgresión y la denuncia, podríamos decir, como Lemebel, sí. ¿No? Como que Lemebel, Genet, hay Copy. No, Copy es más Eduardo. Yo sé. Pues vamos a terminar esta primera parte contestando esa pregunta con Eduardo Mendicuti. Llevo mucho tiempo siendo muy radical en esto y encontrándome siempre con la reacción de decir que no hay literatura homosexual, que lo único que hay es literatura buena y literatura mala. Pues sí, hay literatura buena y literatura mala y mediocre y regular y no sé qué, pero hay literatura homosexual, como hay literatura heterosexual, como hay literatura masculina, como hay literatura femenina, sin entender por lo femenino. Y ahí está el otro prejuicio, lo ñoño y lo tonto y lo que no solo sirve para lectura para mujer. Y el concepto es muy elemental, es la literatura que escriben los homosexuales, que escriben los heterosexuales, que escriben los hombres y que escriben las mujeres. Y ahí con todas las combinaciones que se quieran. ¿Por qué? Porque cualquier escritor de verdad aporta, aunque escriba sobre murciélagos en Rumanía,
su experiencia, de alguna manera, su visión del mundo, y no hay por qué retorcerla. Y no, vamos, si yo escribiera una novela sobre murciélagos en Pensilvania, algún murciélago gay seguro que salía. Sí, tú sí, pero esta es la parte en la que yo nunca estoy de acuerdo con Eduardo. Discutimos mucho. Sí, yo no creo realmente que haya una literatura heterosexual. Hay literatura... ¿Heterosexual? No, Es decir, a ver, Hay- pongo un caso que me vas a decir también que es un disparate, pero no me importa que me diga que es un disparate. Madame Bovary. Madame Bovary es una historia de una señora adúltera escrita por un hombre. Si Madame Bovary la hubiera escrito una mujer con el mismo talento que Flaubert, sería otro tipo de novela. E inevitablemente, si Flaubert fuera homosexual en vez de ser heterosexual, sería otro tipo de novela. O debería serlo. Porque el escritor o la escritora tiene que escribir desde sus tripas. Luego lo manipula como quiera, pero tiene que escribir desde sus tripas. Por eso a mí me desconcierta mucho. Tienes razón, pero cuando yo escribo de los murciélagos de Abisinia, ¿o de dónde eran? No De- sé, me da igual. Rumanía. Murciélagos. Los murciélagos de esto, mis tripas no son homosexuales ni heterosexuales. Eso es lo que... No, da no. igual. Si Bueno, esto da es igual. si es una... Pues, Y hay una distinción que sí que se confunde siempre, y yo creo que tú, Teresa, has dicho en algún momento, que es confundir literatura homosexual con literatura de temática homosexual. Son cosas distintas. Es decir, hay muchos heterosexuales que en algún momento han decidido escribir una novela de temática heterosexual, pero son heterosexuales escribiendo de homosexuales, y no es lo mismo. No es lo mismo un heterosexual escribiendo de homosexual, que normalmente en otros tiempos salían todos los homosexuales que salían. Como lo escribían los heterosexuales con todos los prejuicios de este mundo, pues salían horrorosos. Eran todos degenerados, eran todos tristísimos, era un horror lo que se veía. Eran intrigantes. Sí, cotillas, era una cosa. Ajustadísimo a la realidad que yo he vivido. Vamos a seguir profundizando. Tengo algo que decir, así que a la vuelta... A la decimos. vuelta lo decimos. América Hoy. La actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España. Seguimos en la Casa de América de Madrid hablando del poder de las letras, literatura y homosexualidad con nuestros invitados, con Pablo Simonetti, Luis G. Martín y Eduardo Mendicuti, y nos quedábamos precisamente pendientes de una intervención de Pablo Simonetti sobre esa pequeña discusión que tenían Luis G. Martín y Eduardo Mendicuti sobre si existe o no literatura homosexual, ¿no? No, discutíamos si había murciélagos Murciélagos homosexuales. eso es más complicado. Bueno, lo que pasa es que también uno tiene que pensar que tal como existen las literaturas nacionales, uno dentro de una nación puede ser un bicho muy raro, ¿no? Por ejemplo, ¿existe o no existe la literatura chilena? Claro que existe la literatura chilena, pero en la literatura chilena existen personajes como Pedro Lemebel o, no sé, estoy pensando en un escritor que en este momento se me escapa el nombre, que era nazi. Y que se vestía con traje largo y hacía el saludo nazi bueno, fue premio nacional y todo. O sea, no necesariamente existe el hecho de ser gay no significa que en tus texto eso se refleje de una manera que la identidad gay sea dictatorial y claro, lo mismo que uno dice, bueno, yo de chileno tengo muy poco, podría ser, estoy tratando de hacer un paralelo. Y otra cosa que quería decir, que me acordé de algo que leí en un libro de Colm Tóibín, o Colm Tóibín, creo que se pronuncia en irlandés, en que él hablaba sobre un ensayo de Borges del año 32, en que decía que Borges, que al igual como la literatura irlandesa había tenido una influencia muy grande en la lengua inglesa en general, que el hecho de estar en el margen había permitido que esa literatura irlandesa tuviera una carta de llamada hacia hacerse del centro de la renovación de esa tradición inglesa.
y él defendía que los argentinos tenían también la misma carta en sus manos para hacerse el centro de la renovación de la lengua castellana. Y uno podría hacer también pensar lo mismo respecto de la diversidad sexual y en particular de la novela gay o lesbiana o LGBT o como se quiera llamar, que el hecho de estar en el margen aporta puntos de vista, aporta un lenguaje, una lengua nueva, que podría incluso llegar alguna vez a ser parte del centro de la tradición de la lengua castellana. Ese sería también Y de las demás lenguas. Una de las preguntas que hacíamos en el título de esta intervención, de este programa, ese poder de las letras, ¿no? ¿En qué poder tiene la literatura homosexual para cambiar qué? Para cambiar el lenguaje, decía Pablo Simonetti, no sé si también para cambiar a la sociedad, cambiar las leyes. Yo creo que a estas alturas sería un poco ingenuo ser optimista con el poder de las letras en general. No digo ya las homosexuales. Yo creo que hace tiempo que las letras, por desgracia, no cambian nada. No vamos a hablar de niveles de lectura, ni mucho menos de nuestros países, que son todavía inferiores, sino de la repercusión que tienen ya los escritores, los intelectuales, el pensamiento que transmiten escritores intelectuales. Entonces, en ese sentido, yo sinceramente no creo que las letras estén cambiando nada. Es decir, todo lo que ha cambiado, por ejemplo, socialmente, políticamente, ha venido de la mano de la sociedad y de la política. Y de la tecnología. Y de la tecnología, bien, ha venido ha venido seguramente acompañado por la literatura, que siempre acompaña a los tiempos y a veces incluso la precede un poco, pero no hay una relación de causalidad. Yo sigo creyendo que la literatura en lo que sí que tiene poder es en la comunicación con el individuo, con determinados lectores, que sí que, y yo aquí hablo como lector, no como autor, que sí que algunos libros te cambian la vida a una determinada edad, a otra determinada edad, que es en la que yo estoy, no te cambian la vida, pero te conmueven o te cambian determinadas formas de entender o de mirar al mundo. Yo es que aquí creo que el posible error está en hablar del poder de la literatura en general y de la literatura homosexual en particular para cambiar la vida, para enriquecer la vida, para enriquecer el lenguaje, para enriquecer la mirada sobre la sociedad, para enriquecer lo que somos, o sea, la diversidad de lo que somos. Eso sí me parece, es decir, yo siempre digo que la historia del mundo y la historia de cada país y la historia de cada pueblo la escriben siempre los vencedores. Siempre la escriben los vencedores. Los perdedores no tienen capacidad para escribir o narrar esa historia que va a quedar luego. En cambio, la literatura tiene la capacidad de aportar a esa narración de lo que hemos sido voces que normalmente están olvidadas en la narración general de lo que hemos sido y de lo que somos. Por ejemplo, una novela, ya me voy a citar, Una mala noche la tiene cualquiera. Es un travesti la noche del 23F y cuenta cómo él se sintió esa noche. La noche del 23F fue cuando el teniente coronel Tejero intentó un golpe de Estado en el Congreso en este país. La idea de que un travesti, en ese momento desde el margen del margen, pudiera contarnos a todos, heterosexuales y homosexuales, hombres y mujeres, cómo se sintió él y por tanto cómo podían sentirse otros esa noche, es lo que aporta la literatura. Y el lenguaje se aparta absolutamente del lenguaje convencional, es un lenguaje creativo, imaginativo, lleno de humor, lleno de una cultura popular, que es la que tiene, porque no se puede poner estupendo culturalmente. Este enriquecimiento de la mirada, de la narración, de la experiencia personal y de la experiencia colectiva, sí la aporta la literatura en general y la puede aportar la literatura homosexual en particular. Yo quería preguntarles si es más complicado publicar en América Latina literatura
homosexual, o que aquí, por ejemplo, en España, puesto que conocen también lo que sucede en países de América Latina? No sé si hay Bueno, no, en Chile no, en diferencia. Chile yo no tenía ningún problema, pero claro, en un principio, en momentos, pues, como en la dictadura, era impensable que alguien publicara una novela homosexual. Claro, después ya, por ejemplo, el MBL empezó a publicar su crónica, yo empecé a sacar mis primeros cuentos en los 90, pero... fíjate que es bien indicativo esto. Las novelas homosexuales chilenas que existían antes, todas fueron publicadas fuera de Chile primero. Incluso El lugar sin límite de José Donoso, que José Donoso estaba puesto como en un lugar de privilegio en la literatura chilena. Había escrito, bueno, El obsceno pájaro de la noche, Casa de campo, qué sé yo, y bueno, también aquí en España era muy bien considerado. El lugar sin límites lo publicó en una editorial pequeña en México. Después nosotros tuvimos otro escritor que se llama Mauricio Báquez, que publicó en Tusquets. En Bruguera. En Bruguera. Al principio, pero luego hizo alguna cosa en Tusquets. Alguna cosa en Tusquets, pero la novela más desafiante, que es Frente a un hombre armado, la publicó en Bruguera acá, y lo llevaron a Chile, la editorial, para mostrarlo en su propio país, ¿no? Él vivía aquí en España, en un pueblo que se llama Calaceite, al borde de Aragón y Cataluña. Y ahí lo llevaron a Chile, pero no le llevaron la novela. no había ningún ejemplar de la novela. Yo sí quiero decir en este sentido que no sé las dificultades. A ver, evidentemente aquí las tuvimos. Y yo, en concreto, gané el premio Sésamo con una novela que se prohibió y no se pudo publicar. Era mi primera novela porque era como era, que era un... Dos novelas, ¿no?, que tardó, no los pude publicar. No, La de Ceniza sí se publicó. ¿Cómo era? ¿Existencialismo con...? Ya no me acuerdo lo que te dije. Pero era muy divertido. Bueno, sí, es que ya se me ha olvidado. Esas cosas se me ocurren sobre la marcha. Pero no se pudo publicar, estuvo censurada, es decir, que había dificultades. Y todas las novelas anteriores, salvo algún caso, tenían eso que he señalado antes. Es decir, eran todas una visión no solamente torturada, que efectivamente hay mucha gente que ha vivido y sigue viviendo la experiencia homosexual de una manera muy difícil, ¿no? Hasta reconciliarse consigo mismo. Sino que hay un caso de un cura de mi pueblo, yo creo que mi pueblo da gente así, de Sanlúcar de Barrameda, que se llama Pedro Badanelli. Ah, sí, la novela que han rescatado ahora. Era un señor increíble, un cura increíble. Y publicó una novela modernísima y más gay. Bueno, era ella así un poco rara, pero bueno, era lo que sí quería decir es que yo tuve como referentes muchos escritores hispanoamericanos, por ejemplo Zapata, el del vampiro de la colonia Roma de México, por ejemplo los libros de Salvador Novo, también de México, por supuesto Manuel Puig, Sí. por supuesto Severo Sarduy, Copy. Es decir, yo cuando empezaba a leer ya había escritores que servían como, y eran todos latinoamericanos. No había ninguno, o por lo menos que yo recuerde, español cuando empezó Terenci, pero Terenci Moix, pero nada más. Es decir, teníamos poetas sí, Lezama Lima, o bueno, y Lezama, que era novelista también, ¿no? Y había poetas, pero que los poetas son muy finos y a veces no se le entiende si son gays o no lo son. Bueno, yo incluso cuando saqué mi primer cuento, que lo presenté a un concurso, Santa Lucía, lo presenté a un concurso bastante conocido allá, y la revista que lo publicaba y se distribuía con el diario El Mercurio, que era el principal diario del país, y cuando salió ganador, el diario El Mercurio no quiso repartirlo, y al final hubo una transacción ahí y se decidió meterlo adentro de un sobre en que afuera dijera: este es un contenido para mayores de 21 años, y eso fue lo que me hizo conocido a mí en Chile. Pues mira, así que sirvió para algo, ¿no? el tema de la censura me ha ayudado.
Quería preguntarles, porque ha salido aquí también, pues antes decía Pablo lo de la tecnología, lo que son los medios, quiero decir, llevar al cine, como es en el caso de Eduardo Mendicuti, que ha llevado por lo menos 2 novelas al cine. Creo que en el caso de Pablo Simonetti... Llevaron al teatro una. Sí, Jardín, ¿no? Y no sé si se ha hecho la miniserie sobre Madre que estás en los cielos. No, todavía sigue en etapa de proyecto. Esta cosa es complicada porque toda la plata finalmente es estatal en estas cosas porque no ganan dinero con las películas. Y Luis G. Martín, no sé si alguien le ha propuesto llevar su... Estamos a punto de firmar. ¿Sí ve? ¿Seguro? Eso está muy bien. Pues eso, bueno, Sí, yo también. Pero una novela nada gay, por cierto. La misma ciudad. ¿Cómo se ¿Sí? puede escribir? Bueno, no me voy a meter con él. No, decía que si el caso del teatro, el cine, ayuda también a difundir esa obra y esa, de alguna forma, normalidad de la literatura. A ver, evidentemente cuando se hace en cualquier caso, cuando se hace una película de una novela, la novela revive. Más o menos, durante más o menos tiempo, pero se reedita y no sé qué, sin tener un mínimo de, en fin, de conocimiento y De difusión. Sí, de difusión. Y yo tuve ahí también la suerte de que las novelas fueron a festivales. El Palomo Cojo fue al Festival de San Sebastián y Los Novios Búlgaros fue al Festival de Berlín. Y eso potencia, ¿no?, el que se sepa que se ha hecho una película de esa novela. La experiencia es como todas las novelas llevadas al cine. Más vale no meterte ahí y más vale, yo siempre me pongo de parte de la película, sin verla. Yo digo, la película es buenísima y ya está. Y me quito de disgustos, los disgustos de encima, ¿no? En ambos casos fueron situaciones contrarias. En El Palomo Cojo, que es de Jaime de Armiñán, y yo adoro a Jaime de Armiñán, en ninguno de los dos casos quise intervenir, los dos me dijeron, y cuando yo tenía sugerencias me decían, eso no funciona en el cine, así que yo ya me callé y no volví a intervenir más, ¿no? Pero en El Palomo Cojo hay un problema básico, ¿no? Desde mi punto de vista, a lo mejor desde un espectador, sobre todo y ahora no lo percibe, y es que se pierde la mirada del niño, que es quien en toda la novela va adivinando que el día de mañana él va a ser rarito. Eso se pierde en la película, porque son escenas costumbristas, cosidas, y el niño que está. Pero es un personaje más, un poco pamarote, hay que decirlo. Que no me escuche Miguel Ángel Muñoz, que se va a enfadar conmigo. Porque era el niño. Miguel Ángel Muñoz era el niño. Miguel Ángel Muñoz hizo, cuando tenía 10 años, la primera película, El Palomo Cojo, y cuando me lo presentaron me dijo, hola, yo soy tú. Y yo me quedé, no sé lo que le habrían dicho a ese chiquillo. Y en el caso de Los Novios Búlgaros fue al contrario. La novela es muy gay, obviamente, muy gay. Pero las escenas de sexo no existen, se cuentan, pero o se cuentan de manera Pero yo indirecta. todavía me acuerdo, perdona, pero yo todavía me acuerdo del culo del búlgaro. Pues claro, porque Eloy de la Iglesia decidió, bueno, yo cuando me enseñaron la película me puse a sudar la gota gorda, porque lo primero era una escena de sexo absolutamente explícita que en la novela no está. O sea, tú deduces de la novela que evidentemente han tenido sexo, porque a ver si no. Pero en la novela está de aquella manera, ¿no? Tú tienes que deducir que ahí hay mucho sexo porque sobre todo hay mucho sentimiento por parte, por supuesto, del señor, que es muy sentido. Y lo que hizo fue Eloy hacerlo explícito todo eso que estaba implícito en la novela. Justo lo contrario de lo que hicieron en la... ¿Y por qué sudabas? Pues porque se suponía, a ver, esa es una de las novelas que algunos amigos míos decían, a ver, oye, pero esta novela de Eduardo es autobiográfica, y yo decía, no, tiene un 3% de inventar. Claro, una vez que eso se había asentado en los espectadores, pues ver al señor que eso se suponía que era yo en aquella posición, con aquel búlgaro encima, desatado, pues era un poco tremendo. Así que yo, venga, sudar. Sudabas por la transposición mental que te hacías de... Ahora, yo tengo una idea que puede ser un prejuicio, porque, claro, no han terminado de adaptar ni Jardín al cine, ni Madre que está en los cielos a la televisión, pero siempre se juega ahí con estereotipos
de manera más definida que en las novelas. Uno en las novelas se puede permitir toda la rareza del mundo, pero siempre el cine y en la televisión tratan de calzar con las ideas del público, Claro, es así. o como contar una historia que sea elegida acá en cierto sentido, no Sí, sé, sí, o sí. heroica. Entonces, claro, las novelas muchas veces son novelas que no llevan a ninguna solución de vida y todo lo contrario, tienen una visión más bien triste y pesimista de la existencia. Y aquí siempre le tratan de encontrar el camino del héroe, que se llama. Sí. Y a veces la echan a Es perder. así, si lo hacen explícito, lo que en la novela es implícito, lo que en la novela puede ser delicado incluso, en la pantalla resulta, Claro, puede dejar ser brutal. lo que se llama ¿no? dejar a la imaginación, Sí, que, o sea, que en el cine hay que tener no en se cuenta hace. que un libro es diferente según cada lector que lo lee. Es diferente. Y cada lector en su cabeza construye lo que está leyendo, reconstruye lo que está leyendo. En el cine no. En el cine te ofrecen lo que tú vas a ver. Probablemente lo que entiende el director y el guionista, pero ya una interpretación hecha. Tú ves lo que ves. No te deja tiempo. Vamos a ver, películas sutiles, pues sí, ¿no? Pero este tipo de películas muy narrativas, al final te ofrecen una visión no plana, pero sí explícita. Y muy de trama. La trama se hace Claro, mucho más de visible ahí- que los personajes. De ahí el uranio de los novios búlgaros. Esos dos títulos. Estamos agotando el tiempo, pero yo antes de dar paso al público, que creo que alguien querrá hacer alguna pregunta, me gustaría, ya sé que hemos traído a escritores hombres, pero me gustaría que dieran alguna opinión sobre las escritoras que también escriben sobre literatura homosexual, si pueden decir. A mí me encanta Janet Winterson, que escribió Escrito en el Cuerpo, y esta novela que tiene un título genial que se llama ¿Para qué ser Sí. para qué ser libre si se puede ser normal? Así es. ¿Para qué ser feliz si se puede ser normal? Que es lo que la madre le dice a Janet Winterson cuando ella tiene, no sé, 10 o 15 años y está expresando su lesbianismo. La madre dice, pero ¿para qué quieres ser feliz si puede ser normal? Lo digo también por si comparten a la hora de escribir cosas en común. Hombre, supongo que compartimos cosas en común. Yo tengo la impresión de que estamos poco mezclados. Eduardo me corregirá si me tiene que corregir. Yo creo que estamos poco mezclados, que estamos poco comunicados. Yo creo que hay un desfase cronológico, es decir, yo creo que hemos ido saliendo del armario en todos los sentidos por fases. Primero los homosexuales gays, o sea, los hombres, después las lesbianas, después van a venir aún los trans, ¿no? y hay distintas circunstancias. Yo creo que todavía falta un boom de literatura lésbica, al menos en España, desde luego. Falta que eso tome una masa crítica y que haya autoras de distinto rango y que escriban, además de literatura. Antes no hemos hablado de que hay una literatura homosexual, o lo hemos pasado muy por encima, que es explícitamente hablar de el conflicto, la vida homosexual. Y yo creo que la literatura lésbica ahora está más ahí que en la Sí, que sería una primera fase que se ha dicho en la literatura homosexual de los hombres, y que luego han ido pasando a temas más generales, quizá, ¿no? Han ido a incorporar ¿no? a los Las mujeres vampiros. han ido después, es decir... Pero no porque sean quedadas, sino porque el Porque ha prejuicio sido con más ella es difícil doble. salir, Claro, ¿no? las Pues mujeres es la normal. llevan todo más difícil en la vida, y las lesbianas, por supuesto, que también. Pero, por ejemplo, una novela como El bosque de la noche, de Dina Wagner, que es una especie de... Pues es una novela lésbica, pero de aquella manera. O, por ejemplo, El pozo de la soledad, que O es las mucho de más... Anaïs Nin, que son Claro, unas novelas pero- gozosas y que es, Sí, pero es el dandismo, son bisexuales. Sí, pero bueno. Pero está Marguerite Yourcenar, mi amada Marguerite Yourcenar. Ya, pero Marguerite Adriano. Yourcenar escribe... Sí, evidentemente. Pero escribe literatura de hombres. Cuando Sobre escribe. hombres, claro. Sobre Claro, hombres. Adriano y Alexis. Las memorias de Adriano y Alexis. Ahora se me va. Patricia Highsmith. Con Sí, Carol, sí. que... Carol, por ejemplo. No, o sea, es una escritora con Carol una historia lésbica. Publicada bajo seudónimo.
publicada, pero claro, publicada bajo seudónimo. Sí, que realmente salió hace poco tiempo y también le dio, hablando de cine, película, la sí. película, ¿no? Pues tenemos tiempo para una pregunta. Dos, si es posible. Una muy Uy. corta. De Oscar Wilde se puede decir que su obra es homosexual, señor Mendicuti. Y segundo, señor Simonetti, ¿qué papel ha ocupado los intelectuales, el hombre de la cultura en Chile, y las mujeres también, en el debate LGTBI a nivel político en esta campaña electoral que se está produciendo? No. Por supuesto que lo que escribió Oscar Wilde, aunque sean incluso su obra de teatro, es literatura homosexual. Y lo que escribió Virginia Woolf son literatura homosexual. Y lo que escribió Marcel Proust es literatura homosexual. Y lo que escribió Thomas Mann, que Y estuvo Henry casado y James. tuvo 1 millón, eso es literatura homosexual. Cuando a mí me preguntan, dame por ejemplo, un título excelso de literatura homosexual, En busca del tiempo perdido, La muerte en Venecia, en fin, pues sí, lo son. Y La muerte en Venecia La muerte en Venecia. es más explícita, ¿no? Pero bueno, En busca del tiempo perdido tiene ahí el burdel de ese señor y todo aquel lío que se trae. Y esta es escena, acuérdate de Y que es anda muy gay. un abejorro en torno a Claro. a un árbol y atrás hay una escena y gay. es muy gay, hay una sensibilidad, odio la palabra sensibilidad, pero hay una visión del mundo muy gay. Esto bueno, habrá gente que me ponga como los trapos, evidentemente, no me importa. Bueno, y yo quiero agregar a eso que Oscar Wilde escribió De Profundis, y en De Profundis dejó una marca que Ajá. fue lo que dice Eduardo, que los perdedores a través de la literatura muchas veces pueden reivindicarse o incluso ganar en el tiempo. Pero Oscar Wilde, que fue condenado, que fue a la cárcel, escribió De Profundis y realmente logró una reacción frente al grado de discriminación que vivían los gays en ese minuto en Inglaterra muy fuerte. No en ese minuto, 50 años más tarde, pero él sí dejó un testimonio del dolor que le había significado todo ese juicio por el que tuvo que pasar. Y los escritores y los intelectuales ¿tú dices los intelectuales en general o En Chile, dice, de cara a las elecciones. Sí, pero sobre el tema presidenciales. LGTB, ¿de todos los intelectuales o de los intelectuales LGTB? ¿Influyen los partidos políticos que están luchando por la presidencia? Bueno, mira, en este minuto nosotros en Chile la distribución del apoyo a las causas LGTB se ha homogeneizado bastante en los partidos de izquierda. Prácticamente todos los partidos de izquierda están a favor del matrimonio igualitario. Creo que desde el Partido por la Democracia hasta el Partido Comunista y de ahí hacia allá todo nuestro Frente Amplio, que es que ahora que se llama así, nosotros lo llamamos Frente Amplio, que es parecido al Podemos, es parecido en algunas cosas, en otras no, todos apoyan el matrimonio igualitario. La democracia cristiana está dividida, mitad y mitad, tiene una ala conservadora y una ala progresista, y en la derecha ya hay varios partidos jóvenes que están apoyando la causa de la diversidad sexual, Evópoli. Bueno, hay uno que es de centro que se llama Ciudadanos también, que lo apoya. Y la derecha más tradicional sigue estando en contra, pero hay casos particulares, sobre todo cuando les toca de manera personal, ¿no? Una diputada tiene un hijo gay y ella va a votar a favor, otro diputado tiene un sobrino gay y va a votar a favor, y así tenemos los votos, creo yo. Tarde o temprano los vamos a tener. El problema que enfrentamos ahora es que en esta elección presidencial lo más probable es que salga elegido el presidente Piñera, y él está apoyado principalmente por los partidos más conservadores. Entonces, si en Chile es un régimen muy presidencialista, si un presidente no quiere que una ley salga adelante, esa ley no sale adelante. Sencillamente porque no le da urgencia, no le da presupuesto, etc. Pues hay que corromper al hijo de Piñera. Bueno, yo los tengo corrompidos a varios, sobre todo a la hija, que es muy cercana con él, tenemos una relación y ella apoya el matrimonio igualitario, va a nuestras comidas de la Fundación Iguales, ¿no? Claro, y también varios de sus ministros han salido a declarar que están a favor del matrimonio igualitario. Mi impresión es que él no quiere perder su base de derecha y que en el minuto que esté en la presidencia se pueda centrar un poco en estos temas. Ahora, los intelectuales yo desde ya hemos sido muy claros en poner de manifiesto
la contradicción que tiene Piñera al decir que es un hombre que defiende los derechos humanos y que está en contra del aborto, de la despenalización del aborto en tres causales, supuestos, ¿no? Claro, del matrimonio igualitario, de generar políticas restrictivas con respecto a los inmigrantes, sus políticas respecto a los pueblos originarios, son todas políticas que no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos que es el consenso internacional de los derechos humanos en este momento. Pues tenemos que ir terminando. Hemos estado hablando aquí en Casa de América del poder de las letras, literatura y homosexualidad con 3 invitados, con Pablo Simonetti, Luis G. Martín y Eduardo Mendicuti, a los que les agradezco mucho que hayan estado aquí. No sé si quieren ya muy rápidamente y brevemente despedirse. Eduardo Mendicuti, ¿alguna...? Ha sido un placer y ha sido un placer discutir con ellos. Bueno, con Pablo no discuto nunca, con Luis G. todo el rato, pero está muy bien y yo lo agradezco mucho. ¿Y Luis G. Martín? Yo he venido aquí por el amor que tengo hacia Pablo y por discutir con Eduardo, o sea que ha sido todo estupendo. ¿Y Pablo Simonetti? Bueno, yo tuve que dar una charla a 800 profesores en Santiago sobre este tema, que dije, existe la literatura gay, y lo que hice fue citar a Luis G. y a Eduardo, y caben los dos en la misma exposición sin ningún problema. Pues no sabemos si habremos dado respuesta a alguno de esos interrogantes o lo que habremos hecho es suscitar más preguntas, pero siempre yo creo que el diálogo y pensar es muy importante, ¿no? en todos los temas. Muchísimas gracias al público por habernos acompañado aquí. Nosotros nos vamos despidiendo, agradeciendo también a Pablo Serrano y a Antonio Gutiérrez, que han estado en el control de sonido, a Israel Doncel, coordinador de prensa de Casa de América, y a Ana María Rodríguez, responsable de literatura de Casa de América. Así que volvemos pronto aquí al Palacio de Linares. Gracias.